Bienvenidas y bienvenidos al video tutorial sobre la generación de reportes, cierre y eliminación de una observación al aula utilizando la aplicación web del CISNAE. Para ingresar a nuestras observaciones al aula, hacemos clic en el módulo Desarrollo de Asistencia Técnica y luego en Observación de aula. En la parte inferior se muestran todas las observaciones al aula que se tienen en este momento. Vamos a crear un reporte sobre una observación al aula ya elaborada. Un reporte es un documento ordenado en formato PDF que cuenta con la información general de la observación al aula, el instrumento de observación y también las recomendaciones, acuerdos y compromisos. Para realizar un reporte de una observación al aula, presionamos el botón Opciones y luego hacemos clic en Imprimir. Ahora nos dirigimos al lugar donde nuestro navegador web descarga los archivos y como podrán apreciar, nuestro reporte se encuentra aquí. En estos momentos abriremos el archivo para corroborar que cuenta con toda la información ingresada en el sistema. Efectivamente contiene los 3 bloques antes mencionados. A continuación se realizarán los pasos para cerrar una observación al aula. Desde que se crea una observación al aula en el CISNAE, la mayor parte de información permanece en modo editable, es decir, que se puede cambiar en cualquier momento. Esto se debe a los diferentes factores que pueden influir en la observación en el aula. Por ejemplo, existe un cambio de fecha, el docente por motivos de fuerza mayor no asistió al centro escolar, al asesor educativo le programaron una reunión en esa misma fecha, el docente ya no trabaja en la institución, entre otros factores que obligan a realizar un ajuste a la planificación inicial. Por otra parte, después de realizar la visita física al centro educativo y llenar el instrumento de observación, tiene que haber un seguimiento en un tiempo que haya sido consensuado entre docente, asesor educativo y dirección, en el cual puedan superarse los criterios de evaluación que fueron marcados en el instrumento de observación, como medio y bajo. Una vez superadas las deficiencias de esa observación en particular, es cuando la observación al aula deberá ser cerrada. Cerrar una observación al aula significa que esa observación quedaría escrita en piedra, es decir, que en ese momento toda la información editable pasaría a un modo de lectura y por lo tanto no se podrá modificar ni tampoco eliminar. Lo único que sí permitirá el sistema es visualizar toda la información, realizar reportes y cubos de información con estos datos. Los cubos de información es una funcionalidad del CISNAE que se explicarán en los últimos videotutoriales. Pero nos podríamos preguntar, ¿dónde está ubicada la opción cerrar? La respuesta es, se encuentra al final del primer bloque de una observación al aula. Ahora realicemos esta acción. Primero se selecciona la observación al aula que se necesita cerrar. En mi caso seleccionaré la primera observación al aula. Presiono el botón Opciones y luego Editar, para que se muestre toda la información en versión editable. Ahora nos desplazamos al final del primer bloque y es en este botón el que realiza la función cerrar. Al presionarlo, el sistema mostrará un mensaje de confirmación. Al presionar sí, esta observación quedará cerrada. Toda la información aparece en color gris y no se permite realizar ninguna modificación. Ahora presionaremos el botón Cancelar para realizar una eliminación de alguna observación al aula. A continuación se mostrarán 3 ejemplos que simbolizan los momentos diferentes de una observación al aula. Los 2 primeros se eliminarán y el último el sistema no dejaría su eliminación. 1. Eliminar una observación al aula planificada. Recordemos que es el momento en el que se crea una observación al aula en el CISNAE para asistir en el futuro al centro educativo. Es decir, que únicamente está incompleta la información general que corresponde al primer bloque y el resto de bloques estarán vacíos. Recomiendo ponerle pausa al video en este momento para agregar una nueva observación al aula y después eliminar esta observación.
Para eliminarla, buscamos la observación al aula que se desee destacar. Hacemos clic en Opciones y luego en Eliminar. Antes de hacer efectiva la eliminación, nos muestra el mensaje: ¿realmente está seguro que quiere eliminar esta observación? Al presionar sí, ya no habrá forma de recuperar la información. Mi recomendación es que antes de presionar sí, revise que la observación sea la que realmente quiere borrar. Para verificar, en este momento haré clic en No e ingresaré a la observación al aula que pretendo eliminar, haciendo clic en el botón Opciones y luego en Editar. Esta observación al aula está planificada, ya que el primer bloque está lleno, pero los bloques 3 y 4 están vacíos. Cuando esté seguro que es la observación al aula que quiere eliminar, presionar el botón Cancelar, buscar la observación al aula ya sea con los filtros de búsqueda o de forma manual, clic en Opciones y luego en Eliminar. Finalmente hago clic en Sí. El sistema mostrará un mensaje de confirmación y listo. La segunda forma de eliminar una observación al aula es cuando está iniciada. La observación al aula iniciada se refiere a que ya asistimos físicamente a realizar la observación al centro educativo y utilizamos la app móvil para el llenado del instrumento de la observación. En este caso, los criterios de evaluación del instrumento de observación ya están llenos. También pueden existir acciones de mejoras y seguimientos. Estos dos nuevos términos serán explicados en próximos videotutoriales. Se ingresa primero a la observación al aula para corroborar que realmente sea esta la que se desea eliminar. Hacemos clic en Opciones y Editar. Ahora se revisa. Lo relevante de esta observación es que existe un valor en el campo promedio de la observación y con ello podemos concluir que el instrumento de observación está completo. Vamos al tercer bloque, que es donde se encuentra el instrumento de observación, y vemos que los primeros 3 criterios son los que se evaluaron en esta observación. Recuerde que al ser un criterio seleccionado como óptimo o no observado, no tiene que tener acciones de mejora, pero en el caso de medio y bajo, usted tiene que crear al menos una acción de mejora en cada uno de ellos. Como se puede ver, el criterio aplicabilidad de la actividad del aprendizaje en la escala de observación se encuentra en óptimo y por lo tanto tiene 0 acciones de mejora. Sin embargo, en los 2 criterios siguientes, los valores de la escala de observación son medio y bajo. Es por ello que el primero cuenta con una acción de mejora y el segundo con 2. Al desplazarnos hasta el último bloque, se puede observar que a este le falta información y es importante que después de realizar físicamente la observación al aula, se complete el bloque Retroalimentación, Acuerdos y Compromisos. Una vez realizada la observación, verificamos que es una observación al aula iniciada y que es la que necesitamos eliminar. Entonces presionamos el botón Cancelar. Luego, busco la observación al aula, ya sea con los filtros de búsqueda o de forma manual, presiono el botón Opciones y luego Eliminar. Finalmente hago clic en Sí. Luego, el tercer y último caso es buscar una observación al aula cerrada. Presionamos el botón Opciones y como vemos no aparece la opción Eliminar. En resumen, la eliminación es posible siempre y cuando la observación al aula esté en modo editable. Caso contrario, cuando la observación al aula se encuentre cerrada, no se podría borrar. Para eliminar una observación al aula o realizar un reporte, se presiona el botón Opciones y luego Imprimir o Eliminar, según sea el caso. Y por último, el momento en el que se debe de cerrar una observación al aula es cuando todas las dificultades encontradas en la observación sean superadas. Hemos finalizado el video tutorial. Hasta la próxima.